Hola a todos. ¿Cuáles son los principales objetivos que persiguen nuestros discursos? Depende del lugar, depende del público, depende de lo que nosotros queremos comunicar. Con ustedes, Carlos Enrique López Adápez, y el día de hoy hablaremos de los principales objetivos que persiguen los discursos. También hablaremos brevemente sobre los tipos de oratoria. Comencemos con los principales objetivos que persiguen los discursos. El principal objetivo que persigue un discurso es entretener, es buscar una respuesta concreta del público objetivo. Si hemos preparado un discurso cautivador, conseguiremos amenizar el acto y el discurso será del agrado del receptor. Un discurso que busca el deleite del público. Es un discurso que busca entretener. No se refiere a realizar payasadas. Se refiere a que tu discurso sea una experiencia increíble, fantástica, fenomenal, entretenida, cautivadora, amena, donde las personas se sientan conectadas con tu mensaje. El público puede ir por un discurso que es entretenido, puede estar en ese lugar porque está buscando asistir a un evento, a una conferencia que por su naturaleza aporta entretenimiento, que es el caso de los conferencistas que son famosos, más que por la conferencia en concreto, en algunos casos es simplemente para distraerse, para entretenerse. Continuamos. El otro propósito por el cual las personas te están visitando, están en esa conferencia, están en ese recinto, es para escuchar, para nutrirse, para llevarse información valiosa que ellos pueden aplicar en sus vidas y en sus trabajos. Una persona puede ir a un evento con la finalidad de formarse. Por ejemplo, usted puede asistir al taller de oratoria con la finalidad de formarse, informarse sobre las técnicas que se utilizan para hablar en público, sobre lo actual de la oratoria. Usted puede venir con la finalidad de formarse sobre la oratoria, aprender nuevas técnicas, aprender conocimiento, contenido que les sirve para su vida o para el trabajo o cualquier otra área personal. A diferencia del punto que vimos anteriormente. Para resumirle el punto anterior, que era entretener, quiero decirle que también hay personas que pueden estar haciendo un curso como este curso de oratoria simplemente porque quieren entretenerse, quieren pasar el rato, quieren conocer nuevas personas, hacer algo, ocupar su tiempo con algo y pueden estar algunas personas con la finalidad de entretenerse y otras personas, la mayoría, está con la finalidad de informarse, con la finalidad de
Nuestros discursos, que son con la finalidad de informar, persiguen el propósito de informar de unos hechos o acciones concretas al receptor. Es la información que compartes con el público. Continuamos hablando de este magnífico tema. Informar. El mensaje que transmite este discurso presentará información de manera útil e interesante para el receptor. Esta clase de discurso presenta información que es útil, que es vital para su aplicación práctica. Así que una persona puede estar en tu evento por distintas razones. Lo que tú tienes que tener definido es la razón de lo que tú quieres comunicar, cuál es el propósito de lo que tú quieres comunicar. Mi finalidad es entretener, que mi discurso sea ameno. Mi finalidad es informar, compartir información que ayude a las personas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de tu discurso? Porque en el público siempre vamos a tener personas que vienen para entretenerse, para informarse, pero como oradores debemos deleitarlos de todas las maneras posibles, con entretenimiento, con información. Me refiero a entretenimiento, a la palabra deleitar, a que le permita sentir al público sensaciones, emociones con respecto a la información que transmites. Pero estas son las divisiones. Son divisiones para que usted las asimile. Pero igualmente el orador debe tener la capacidad de entretener, informar en su discurso, de persuadir, de convencer, informar. El tema del discurso resuelve o da respuestas incógnitas que tiene el público objetivo. En informar damos respuestas a preguntas que puede tener nuestro público. Por ejemplo, ¿qué es la oratoria? Yo debo preguntarme qué quiere aprender mi público, qué información tengo que darle, qué información requieren, qué información necesitan, para que ese evento, esa conferencia sea impactante para ellos. Un discurso también puede ser con la finalidad de convencer. La misión del discurso es influir en los oyentes, buscar una respuesta clara. ¿Cómo influyes en los oyentes? Como lo observamos en la clase anterior, con argumentos, con cifras, con números que te permitan validar el tema que estás tratando. Por lo tanto, un discurso que tiene la finalidad de convencer es un discurso que busca influir en las personas buscando una respuesta clara en sus decisiones. Argumentar. Un discurso puede ser para argumentar. Si se trata de un texto argumentativo, aportará razón y pruebas a favor de su discurso. En este caso, el foco principal es aportar datos que constaten los hechos expuestos. Es exponer los datos. Es exponer los datos, argumentar, defender tu idea y lo que quieres comunicar principalmente. Un discurso puede estar diseñado con la finalidad de persuadir, que busca cambiar la conducta del público objetivo para que compre un producto, cambie de opinión sobre un tema o que realicen una acción. Busca cambiar la conducta. ¿Cómo cambias la conducta de una persona? Con las emociones.
como lo vimos claramente en la diferencia de la clase de ayer entre persuadir y convencer. Un evento puede ser motivador. El objetivo que tú persigues con ese evento, con el tema, o la razón por la cual está tu público puede ser por motivación, requieren motivación, tu público requiere motivación y el objetivo de tu charla es motivacional. Tiene como objeto persuadir a la audiencia en busca de unas emocionales. Suele ser un discurso emotivo. Para cerrar este tema de los tipos de presentaciones, quiero decirles que el orador debe tener la capacidad de que su discurso sea motivador, sea persuasivo, sea argumentativo, tenga el poder de convencer con hechos, de informar y de entretener al público, porque esa es la capacidad del orador. Conecta todo el contenido y lo vuelve una obra de arte magnífica para el público. Ahora avancemos con el siguiente tema. Ahora hablemos de los tipos de oratoria. Antes de avanzar en este nuevo tópico de los tipos de oratoria, quiero decirles que este curso está diseñado para que sea utilizado de forma generalizada en cualquier ámbito, en cualquier tipo de oratoria adaptada a la situación en la cual usted se desenvuelve. Esto es solamente una señalización, una etiqueta de las divisiones, de las áreas en las que se encuentra la oratoria presente. Pero este curso, las enseñanzas de este curso son enseñanzas generalizadas. La adaptación la hace usted a su campo de trabajo, pero las enseñanzas son generalizadas. Si usted puede controlar el contenido de este curso, usted puede utilizar estas enseñanzas para su segmentación. La oratoria pedagógica es el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, llamada también didáctica o académica. Es el tipo de oratoria utilizada por los profesores, por los académicos, para transmitir información, de conocimiento, de sabiduría. Este tipo de oratoria tiene la tendencia de utilizar estrategias dinámicas que faciliten de una manera idónea la asimilación del conocimiento. El orador que enseña, el orador pedagógico, tiene herramientas dinámicas, estrategias que él diseña o que ha investigado sobre el tema que le concierne y hace que sus presentaciones sean educativas, pero también amenas y todo lo que vimos anteriormente. Tiene la capacidad de compartir el conocimiento de una manera que la otra persona lo pueda asimilar de forma efectiva. El objetivo específico de este tipo de oratoria es enseñar, informar y transmitir conocimiento, usada por los profesores, catedráticos y educadores, que tienen múltiples herramientas, dinámicas, estrategias para que el grupo se integre, se conecten y puedan aprender. La oratoria forense es la que tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica. Carlos, ¿cómo adapto lo que me enseñas a la oratoria jurídica?
Es tu campo, es tu profesión, tú simplemente vas a adaptar el conocimiento que has aprendido a este curso, a lo que haces y a lo que te dedicas. Eso es todo. También se le conoce como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de los jueces, fiscales y abogados. La veracidad, el prestigio y la reputación juegan un rol importante en la oratoria judicial y sobre todo la capacidad argumentativa. La oratoria política, su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno y actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Como todos sabemos, la oratoria política es el arte de persuadir y convencer a un grupo de personas de creer en la ideología que ostenta el orador, de seguir esa ideología. Y el debate de ideas y la comunicación eficaz de los objetivos que se quieren lograr son determinantes en esta área. La oratoria política es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer a los oyentes. Es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer a los oyentes. Persuadir y convencer a los oyentes de creer en algo, de creer en un movimiento, de creer en una idea, de votar, de ir a una marcha, de realizar una acción determinada. Es la habilidad de persuadir y convencer a los votantes. La oratoria social, llamada también oratoria sentimental, oratoria emotiva, es la que tiene propio los momentos en los que les toca participar en general, sean estas en el hogar, comunidad o a nivel institucional, académico o laboral. Es la oratoria aplicada a nuestra vida cotidiana en los eventos en los que tenemos que intervenir. La oratoria religiosa. Lo único de este curso que no se puede aplicar en un tipo de oratoria determinada es en la oratoria religiosa. ¿Por qué? Porque en la oratoria religiosa depende de los estándares de la doctrina y de la religión que usted posee. Por lo tanto, el cómo un orador debe expresarse en oratoria religiosa, en el ámbito religioso, espiritual, son otras reglas, son otras formas de proceder completamente distintas. ¿Por qué? La oratoria como arte general tiene la finalidad de persuadir y convencer a las personas mediante estrategias, figuras retóricas, entre otros significados. En cambio, la oratoria religiosa es la conexión con Dios y el individuo para comunicar un mensaje. Por lo tanto, la oratoria religiosa no
tener artificios como los de la oratoria general, que son artificios diseñados por el ser humano para implantar una idea en la mente de los oyentes con la finalidad de persuadir y convencer. Son palabras artificiosas perfectamente diseñadas para generar una reacción o un impacto en los demás. En cambio, la oratoria religiosa es el discurso que es inspirado por una fuente superior que en la mayoría de las religiones es representada por Dios. Por lo tanto, la oratoria religiosa y sus reglas siempre varía dependiendo de la religión, doctrina y credo. Denominada humilía u oratoria sacra es el arte de elaborar y disertar sermones a partir de la palabra de Dios, plasmada en la Biblia u otros libros religiosos. Trata sobre los asuntos de fe y religión, usada por los predicadores, curas, pastores y misioneros. ¿Y por qué le digo que es totalmente diferente de una religión a otra? Porque cada religión tiene su forma de proceder, de comunicarse y las reglas religiosas que seguir. Por ejemplo, es muy diferente la forma de comunicarse de la Iglesia Católica a la forma de comunicarse de las iglesias protestantes o de cualquier otra religión. Todas son diferentes en la forma de expresar su mensaje religioso. Y cada una tiene sus propias características que son concernientes a su credo. Por lo tanto, si usted quiere aplicar algún conocimiento de este curso en oratoria religiosa, este curso le sirve para saber desenvolverse de manera correcta y elegante, pero debe tomar en cuenta que las reglas que deben predominar en la oratoria religiosa son las que dicte la organización en la que se encuentra. Hablemos de la oratoria militar. Es la oratoria propia del ámbito castrense. Tiene por objeto instruir la defensa y el amor por la patria y estimular las virtudes heroicas de los soldados. Los discursos en este tipo de oratoria son casi siempre leídos. Pocas veces son espontáneos. Y esto es porque en este tipo de oratoria se requiere un nivel de rigidez y firmeza que es característica de un militar. Y está bien, porque ellos deben actuar según lo que dicta su código de comportamiento y la señal que ellos deben transmitir en su comunicación. Continuamos. Oratoria artística. Su objeto es producir placer estético. Involucra crear belleza con la voz, de modo que regocije el espíritu de los oyentes. Es usado por cantantes y artistas teatrales, cineastas y visivos. Asimismo, lo utilizan los animadores, maestros de ceremonia y locutores radiales. Ellos producen un deleite mediante su voz. Al hablar, conectan con su público, creando distintos matices en su voz que la hacen una obra de arte y en sus expresiones. Esa es la oratoria artística. Por ejemplo, cuando alguien cuenta una historia y a cada personaje le añade una voz característica, sería un tipo de oratoria artística, porque estás no solamente embelleciendo la palabra, sino que le agregas distintos matices a tu voz y a tu expresividad y se convierte en una obra de arte. Oratoria empresarial.
es usada por los hombres de negocios, empresarios, gerentes, vendedores y relacionistas públicos. Su esencia lo constituyen las relaciones humanas y la persuasión para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales. En este tipo de oratoria, lo más determinante es la convicción, la certeza, la determinación que se tiene al comunicar un mensaje o una idea. Es la pasión que tiene el orador por comunicar lo que termina convenciendo o persuadiendo a su público de lograr una asociación o un negocio determinado. La oratoria empresarial es aquella que tiene la finalidad de convencer o persuadir a alguien de realizar un negocio, de crear una empresa, de convencer o persuadir a otra persona de invertir en tu negocio. Por eso, en este tipo de oratoria, debe predominar la pasión que se tiene por el producto, por la idea que se quiere vender, porque solamente con la pasión, esa mirada en los ojos que tiene un brillo, es lo que determina que la otra persona crea en ese producto, en ese servicio y te lo compre. Pero tiene que ser real para ti para que sea real para los demás. Tiene que ser real para ti para que sea real para los demás. Si tú tratas de vender una idea o un producto, pero tú no crees en la idea o producto que tú vendes, es muy probable que no vendas nada. Pero si tú estás convencido y determinado de vender algo, encontrarás la estrategia y la forma de vender ese producto o servicio. Está constituida por las relaciones humanas. Recuerden que los negocios, las relaciones humanas son fundamentales para lograr el éxito. La persuasión y el convencimiento. Persuasión y convencimiento. Para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, que es vender una idea de negocio, mostrar un producto o servicio, entre otros. En este tipo de oratoria predominan las figuras retóricas de forma abundante, con la finalidad de incrementar el potencial de las ventas con frases de mercadeo que permiten una conexión con el público y logran convencerlo o persuadirlo de creer en ese producto, de creer en esa empresa y de comprar en esa empresa. Ese es el poder de la oratoria empresarial. Y para ir concluyendo el día de hoy, quiero decirte que recuerdes que tu discurso debe motivar, debe inspirar, debe entretener, ser un deleite para tu público. Debe informar. Tu discurso debe informar a tus oyentes. Debe darle un contenido de valor, de calidad, que le sirva y le proporcione herramientas que tengan su aplicación práctica. Porque no nos sirve simplemente hablar por hablar y dar información por darla. Esa información tiene que ser contundente, que genere un cambio y una transformación que sirva, no información basura. Debe ser contenido de alto valor. Recuerda también que debes persuadir,
Debes persuadir a tu público con las emociones. ¿Cómo haces sentir a tu público? ¿Qué emociones lo haces sentir? ¿Has intentado conectar con tu público con cada una de las emociones a lo largo de tu discurso? Inténtalo y verás los resultados. Y lo más importante, te quitarás la excusa de la cabeza de decir, profesor Carlos, no puedo, porque mi tema es de otro ámbito y yo no puedo comunicar emociones. Eso es una excusa, que si te atreves a hacerlo, aprenderás la capacidad que tienes para asociar una cosa con otra y a su vez explicarlo de una manera totalmente innovadora y diferente. Recuerda también convencer. Es importante llegar al corazón con la persuasión, pero también es importante llegar a la mente. Mente y corazón trabajando unidos para lograr un solo fin. Mente y corazón. Para que hablemos desde el corazón eficazmente, también debemos hablar desde la mente. Así que convence a tu público con cifras, con datos, con números. Y tendrás un increíble poder. Pero recuerda que el poder más importante de convencer son las palabras que tienes como anillo al dedo. Las palabras que dices y estás dispuesto a realizar. Y la oralidad y el poder que tú ejerces con tus palabras. El poder de aplicar lo que se dice. El poder de hablar de un tema determinado en el cual tú ya formas parte de ese objetivo. Recuerda todo lo que hemos visto. Recuerda los distintos tipos de oratoria. Y recuerda que tú tienes la capacidad para adaptarte según el área en donde trabajas y adaptarte a los formatos preestablecidos de esa área. Pero recuerda tu inmensa capacidad de orador para enfrentar cualquier situación. Recuerda escuchar los latidos de tu corazón. Y te prometo que nunca te quedarás sin palabras. Por eso recuerda que también hay discursos motivacionales. Esos discursos que buscan motivar al público. Pero les cuento algo asombroso. Cuando motivamos a los demás, también nos motivamos a nosotros. Así que salgan a dar el máximo de sus capacidades en el escenario. No el 1%, ni el 5%, 100%. Den el máximo de ustedes. Ustedes tienen el poder de la palabra hablada en sus corazones y en sus mentes. Muchas gracias por acompañarme. Procedemos a la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Ahora pueden intervenir. ¿Desea intervenir el día de hoy? Buenas noches. Buenas Hola, noches, Carlos. Arelis. Creo que más que pregunta, porque no hay, creo que el tema está suficiente bien explicado y lo que siento es que complementa perfectamente las dos clases anteriores y nos da elementos para hacer el video ese de los 7 minutos que tenemos que filmar aplicando el movimiento en los 9 puntos. De verdad que lo que creo que lo complementa muy bien, pero de dudas no tengo ninguna. Gracias. Gracias, Arelis. Dalida. Buenas noches a todos.
Hoy fue novedoso para mí el término de la oratoria artística, sobre todo porque comentaste y entendí de lo que tú habías dicho, que las personas cuando cuentan un cuento están haciendo uso de este tipo de oratoria, ¿cierto? Así es, y cuando cambian su voz, cambian las tonalidades para embellecer el mensaje que están transmitiendo. Claro, es que eso me quedó dando vueltas en la cabeza porque, como te he explicado en otros momentos, yo soy educadora y me he dedicado al trabajo con los niños pequeños. Entonces, bueno, tomé conciencia hoy de que he hecho uso de este tipo de oratoria artística porque los maestros solemos contar cuentos. Eso es una condición sine qua non en un docente de educación inicial, contar cuentos. Y ciertamente cambiamos la voz, y hacemos sonidos, bueno, en fin, nos transformamos. Este término de oratoria artística aplicada a la educación y al campo al que yo me dedico me pareció bien interesante. Muchas gracias. Gracias por intervenir, Dalila. Lisette, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, la clase estuvo, de verdad que me encantó. Eh, como lo dijo Arelis, fue como refrescar un poco las últimas 3 clases, pero me llamó la atención en la parte, bueno, que es a lo que me dedico, en la parte de o a donde lo voy a emplear, o donde ya lo estoy empleando, la parte de la oratoria empresarial, eh, que es mi campo, eh, que ahí tiene que ver mucho el punto de la credibilidad. Y si uno va mucho a las emociones, es cierto, pero lo que tú dijiste al final me pareció interesantísimo. O sea, no pueden ser solo las emociones, no solo podemos quedarnos en la persuasión, sino que tenemos que llegar al ámbito del convencimiento con argumentos claros. Y sobre todo si se trata de negociaciones, de números, tenemos que argumentar y ser responsables de lo que estamos diciendo, y en eso tiene que ver mucho la reputación, la credibilidad, o sea, todo lo que conversamos con respecto. Yo creo que eso es válido incluso, bueno, para todos los ámbitos en nuestra vida, incluso cuando hablamos con la familia, cuando hablamos con un hijo, tenemos que argumentar con razones y apelando también a la persuasión y al sentimiento, a la emoción como tal. De verdad que esa parte me hizo clic y me pareció interesantísimo. Excelente, Lisette. Gracias por compartir tu apreciación de la clase. Gracias a ti, gracias a todos. Disculpa, tengo una pregunta que me surgió escuchándolos hablar. Un cuentacuento entonces sería cabría en la caracterización artística. Así es, Arely. Utiliza parte de esos elementos en sus discursos para conectar con las personas. Excelente. Yo tengo una anécdota que acabo de recordarla escuchando a Lisette, porque cuando habló de la credibilidad y del mundo del empresario para vender. Yo hace muchísimos años tuve un receso como de 6 meses de ser maestra, y una amiga me propuso trabajar en una empresa francesa que es Ticket Restaurant, y era ofrecer la afiliación a los negocios de esa empresa. Yo nunca en mi vida de verdad había vendido, y bueno, decidí probarlo. Y a pesar de que me formaron y estudié a cabalidad, digamos, las ventajas y todo lo que me dijeron, o por lo menos eso es lo que yo creí, cuando salí a la calle a vender me fue realmente mal. Fue una experiencia muy desagradable, porque cuando yo me enfrentaba, yo salí inclusive con las personas que más vendían y los veía, a ver qué estrategias utilizaban, persuasión y también para convencer.
pero cuando yo aplicaba la misma estrategia en otro negocio, las personas me respondían con cosas que yo no sabía cómo manejar. Total que después de 2 semanas me sentí tan frustrada y tan poco efectiva que renuncié a esa actividad, ¿no? Hago la mención porque evidentemente no solo basta el que tú tengas el conocimiento teórico o técnico a la hora de comunicarte o expresarte, si no tienes la conexión con el corazón, creo que eso fue lo que me faltó a mí, ¿no? Que yo no estaba como convencida, no logré captar a ese público y bueno, tuve que volver a mi profesión nativa, que es ser maestra. Ese era un comentario que quería compartir con ustedes. Gracias, Arelis, por comentarnos tu experiencia de vida. Chefi. Buenas noches a todos. Feliz sábado. Buenas noches, Carlos. Cuando nos hablas de la oratoria pedagógica, mencionas 2 conceptos que parecieran iguales, pero quisieras saber tu opinión sobre la diferencia en cuanto a conocimiento y sabiduría. La diferencia entre conocimiento y sabiduría, el conocimiento lo puedes adquirir, pero la sabiduría es lo que haces con ese conocimiento. Es mi apreciación. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero no tiene o no sabe cómo gestionar ese conocimiento de la manera adecuada, que es lo que te permite tener la sabiduría. Claro, claro. Pero yo pienso que tendríamos que tenerlo como bien claro, ¿no? Porque no todos los oradores, profesores y conferencistas, bueno, saben aplicar ese concepto, ¿no? Entonces, bueno, te lo pregunto porque creo que es importante que sepamos la diferencia, ¿no? Lo otro que quería comentar, a propósito de lo que comenta Lisette, Arelis, sobre la oratoria artística. Bueno, yo pienso que se requiere, además de todo el proceso de un buen orador y de formación, muchas habilidades histriónicas, ¿no? Porque allí hay una representación, o puede haber una representación de personajes, y bueno, esas son virtudes que tienen mucho que ver con el histrionismo. No sé qué piensas tú. Hola, Chefi. Yo considero que la oratoria artística es aplicada en el escenario con múltiples propósitos. Por ejemplo, en tu discurso puedes tener un cuento, puedes tener una actuación para escenificar lo que quieres comunicar, que es parte del discurso, y otros elementos artísticos que lo embellezcan. Y a su vez, las personas que trabajan en distintos medios, como los animadores, como los cuentacuentos, maestros de ceremonia, aplican este tipo de oratoria artística, que ellos embellecen su voz para transmitir de cierta forma su mensaje con distintos matices y una elegancia superior. Chévere. Gracias. ¿Ah? Gracias, Chefi. Disculpen, yo una vez escuché, y ahorita me lo corro, o sea, lo reafirmo en este curso, que el cuerpo habla, que es el mensaje no verbal que nos han mencionado en el transcurso de todo el curso, creo. Que el cuerpo habla y para mí es importante la coherencia entre lo que expresamos y lo que hablamos. Entonces yo siento que eso tiene que ver mucho con todas estas técnicas que yo siento que cada quien va a utilizar o va a tomar lo que más le convenga
o le guste para sus funciones. Pero yo siento que para todo hay que tener coherencia entre lo que el cuerpo dice y lo que dicen nuestras palabras, como la expresión verbal y la expresión no verbal. Así es, Lisa, coherencia con lo que queremos comunicar. Dependiendo del mensaje que queremos transmitir, debe existir esa coherencia. Mariluz, Carolina, y contándome que usted le ha dejado Mariluz, pollo. Mariluz, Buenas noches, profesor. buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Es con respecto al conocimiento, yo pienso que, claro, el conocimiento uno lo va adquiriendo a medida que va estudiando y va profundizando sobre ello. En cambio, la sabiduría es un don que nace con la persona, es un don como un don gratuito de Dios, pues, porque muchas veces un sabio no tiene como mucho conocimiento de ciencia o de cualquier otra cosa, más sin embargo lo maneja de tal manera que viene siendo como innato dentro de la persona. Eso era lo que yo quería aportar, pues, al respecto. Gracias, Mariluz. A usted, profesor. Buenas noches. Buenas noches, María Cristina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Quería hacerte una pregunta, Carlos, que no me quedó totalmente clara. ¿La oratoria social sería la que utiliza el discurso motivador? Sí, podríamos decir que está dentro de su subgénero, que es un discurso motivacional, pero lo que pasa es que la oratoria social es aplicada en cualquier ámbito general. Podría decirse que la oratoria motivacional sería una subdivisión de la oratoria social porque es oratoria sentimental y emotiva, pero la oratoria social abarca el aspecto del ser humano. Por ejemplo, tú tienes que ir a una boda y te piden hablar. Eso es oratoria social, es un evento social donde te toca participar como ser humano. Ok, podría ser algo así. Ya entendí, o sea que no se limita únicamente a los discursos motivadores, sino que pues es mucho más general, ¿no? Exactamente, María Cristina. Ok, o sea, todo lo que no esté dentro de los diferentes tipos de oratorias que mencionaste, la forense, política, pedagógica, etcétera, es social, sería social. Exactamente, María Cristina. Perfecto, muchas gracias. Procedo a decir la asignación de hoy es realizar un análisis escrito de la clase de hoy, mínimo 5 líneas, y enviarlo por el grupo de WhatsApp. Análisis 5 líneas de la clase de hoy. Ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre la asignación? Les comento una información importante. Mañana domingo, como siempre, no tenemos clases, pero el próximo domingo, que es el último domingo que nos queda, sí tendremos clases porque es el último domingo que nos queda. Así que la próxima semana, el próximo domingo sí tenemos clase, pero este domingo, es decir, mañana, no hay clase. El próximo domingo sí habrá clase. Concluimos la clase de hoy. Gracias a todos por acompañarme. Seguimos creciendo. Seguimos aprendiendo. Hasta luego.